Muy buenos días con todos. Deseo de todo corazón que les vaya muy bien con la ayuda de Dios. Soy Claudio Gamio desde Lima, Perú. Estoy grabando este video para un trabajo de la Universidad Julius, Jesus is Lord International University. La verdad estoy muy agradecido a Dios porque siempre estudiar la palabra de Dios es algo espectacular para nosotros los hijos de Dios. Así que hoy día en este trabajo voy a hacer un pequeño resumen acerca del Evangelio de según San Juan. Eh, lo primero que quiero comenzar es que hay una gran diferencia, cuando tú lees los cuatro evangelios, hay una gran diferencia entre Mateo, Marcos y Lucas con el evangelio de Juan. Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como los evangelios sinópticos, porque en esos tres evangelios se narra la vida de Jesús, qué cosa hizo Jesús, cuáles fueron sus milagros. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo andó por las polvorientas calles de Jerusalén, entre Samaria, Galilea y Judea. Y pues esos evangelios sinópticos, los tres primeros, relatan qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo y relatan las cosas y los milagros que hizo. Sin embargo, el evangelio de Juan es totalmente diferente porque también relata lo que hizo Jesús, pero está enfocado en quién era Jesús. Esa es la gran diferencia. El evangelio de Juan se enfoca más en quién era Cristo, cómo era Él. Y por supuesto que también se narran las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que deseo compartir con ustedes acerca del Evangelio de Juan es que el Señor Jesucristo en este Evangelio 9 veces dice yo soy. Él dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y yo soy la vid verdadera. Entonces vemos que el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el gran yo soy. Cuando Dios Padre mandó a Moisés a liberarlos de la esclavitud de Egipto, Dios le dice a Moisés, anda donde Faraón y diles, el yo soy te envía. Entonces vemos acá que el gran yo soy lo describe de manera espectacular el apóstol Juan en su evangelio, ¿no? Esa es una gran diferencia, que el Señor Jesucristo se presenta como el gran yo soy. Luego también dice la Biblia en Apocalipsis 4:7, dice, el primer ser viviente era semejante a un león. En este versículo se describe cómo se presenta a Jesús en los cuatro evangelios. Mateo presenta a Jesús como rey, por eso dice león. El segundo era semejante a un becerro. Marcos presenta a Cristo como el cordero inmolado desde el principio de la creación. El tercero tenía rostro como de hombre. Lucas presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Juan representa al Señor Jesucristo como esa águila que está por encima aún de las necesidades humanas y que se presenta así como el gran yo soy, como el eterno Salvador. Entonces, dicho esto, ahora vamos a el mismo Evangelio de Juan. Y en Juan 1:1 dice así, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo es el Señor Jesucristo. Si vamos a Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces podemos decir, en Cristo creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que el Señor Jesucristo está desde antes de la fundación del mundo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre han existido desde antes de la fundación del mundo. Antes yo equivocadamente creía que el Señor Jesucristo existió cuando nació a través de la Virgen María. Es un gran error. El Señor Jesucristo siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo, junto con Dios Padre y con el Espíritu Santo. La deidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, siempre han existido. Y acá se presenta como el verbo. Dice, el verbo era Dios. Porque en la Trinidad se representa a la deidad. Y en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Entonces ahí también Cristo se presenta como el primero y el último. Este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por Cristo. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Y dice aquí el versículo 10, estoy en Juan 1:10, en el mundo estaba, Jesús estuvo en este mundo, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Lamentablemente rechazaron al Señor Jesucristo. Sabemos que
los mismos judíos crucificaron a Cristo, no lo aceptaron como Yeshua HaMashiach. Lamentablemente, los judíos ortodoxos todavía están esperando a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías, pero Jesucristo ya vino, aunque ellos no lo crean. Dice, a lo suyo vino por su pueblo, y los suyos no le recibieron. Y este versículo 12 es muy importante, es la partida de nacimiento de todos los que creemos en Cristo, es la partida de nacimiento de todos los que hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo y que somos salvos por gracia. Dice aquí, a todos los que le recibieron, eso incluye a toda la humanidad. El Evangelio es para toda la humanidad, el Evangelio es universal. El Evangelio no es exclusivo para los judíos o para cierta raza, el Evangelio es universal. Y aquí dice, a todos los que le recibieron en su corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces acá Dios nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios solamente por recibir a Cristo, por pedirle perdón al Señor Jesucristo por nuestros pecados, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y decirle, Señor, te necesito como mi Salvador. Entonces, eso es muy importante con respecto a cómo comienza el Evangelio de Juan. Luego acá, continuando en el capítulo 1, Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo, y lo importante del bautizo de Cristo es que es la única vez donde en toda la Biblia aparece la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando el apóstol Juan bautiza al Señor Jesucristo, dice que salió una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y dice que descendió del cielo el Espíritu Santo como una paloma. Entonces vemos ahí Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante el bautizo del Señor Jesucristo. Luego, en el capítulo 2, se habla de las bodas de Canaán. Entonces, vemos aquí que este es un acontecimiento que solamente se narra en Juan capítulo 2, porque las bodas de Canaán no están en los evangelios sinópticos. Y aquí, esto es cuando Jesús hace su primer milagro, que convierte el agua en vino. Esas 6 tinajas, 6 es el número del hombre, esas 6 tinajas representan al hombre. El agua representa la palabra de Dios. Y el vino significa que el Espíritu Santo transforma esa palabra de Dios en poder. Entonces vemos acá que el Señor Jesucristo hace ese primer milagro en esas 6 tinajas, convierte el agua en vino, y haciendo una analogía para nosotros como cristianos y como hijos de Dios, nuestra vida tiene que estar llena con la palabra. Entonces Dios hace el milagro y saca ese vino transformado en agua, pero tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Luego, en Juan capítulo 3, el primer versículo que regularmente uno conoce cuando le entrega su vida a Cristo es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos que este versículo está justamente en el Evangelio de Juan, y esto se lo dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo era un hombre que conocía la palabra, pero que no había tenido un encuentro con Dios. Entonces, lo importante de aquí es que cada uno de nosotros necesita tener ese encuentro con Dios. Nosotros somos muy privilegiados por conocer al Señor Jesucristo, somos muy privilegiados de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Dice la palabra en Efesios 2 que somos salvos por gracia y somos salvos por fe, y que la fe es un don de Dios. Entonces todo es un regalo de Dios, y aquí justamente en Juan 3:16 dice la manera como tenemos que aceptar al Señor Jesucristo, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice de Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces vemos aquí que la razón por la que vino el Señor Jesucristo fue para salvar a la humanidad, no para condenar a nadie. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces el Señor Jesucristo dijo claramente, de cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. Entonces, en verdad, amados hermanos, para obtener la vida eterna solamente es un paso de fe. Es muy sencillo, pero lamentablemente el mundo está cegado. Así que nosotros, los que tenemos el privilegio de conocer a Cristo, es nuestra labor y nuestra prioridad poder compartir el Evangelio y la verdad de Cristo con las personas que nos rodean,
siempre tenemos que orar por nuestros familiares y por las personas que nos rodean en nuestro entorno laboral, entorno estudiantil, para poder llevarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí el Evangelio de Juan nos da esas herramientas. Luego, en Juan capítulo 4, se habla de Jesús y la mujer samaritana, que también este encuentro solamente se relata en Juan. Y vemos aquí que los samaritanos no se hablaban con los judíos. Y la mujer samaritana le dice, Señor, pero judíos y samaritanos no se llevan. Pero Jesús fue porque Jesús ama a la humanidad y la llave que abre la puerta de los cielos es el perdón. Entonces, obviamente Jesús es el Salvador del mundo y Él le predicó no solamente con amor, sino que le dijo lo que ella había hecho y quién era ella. Y ella se quedó asombrada y le dijo, ella fue a recoger agua del pozo de Jacob y Jesús le dijo, yo te voy a dar un agua de vida eterna. Y le dijo, Señor, yo quiero esa agua. Entonces vemos que el Señor Jesucristo llevaba la palabra con amor a donde iba. Luego aquí ya los otros capítulos comienzan a hablar de los milagros de Jesús. Voy a irme de frente a Juan 6, que aquí es la alimentación de los 5.000, que este pasaje sí también se menciona en Mateo, Marcos y Lucas. Y aquí quiero recalcar dos versículos muy importantes, que son Juan 6:44, que dice la palabra del Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces vemos que Dios Padre ha estado detrás de nosotros, literalmente en nuestra vida, para algún día dar ese paso de fe y aceptar al Señor Jesucristo. Y esto es algo muy conmovedor, porque vemos que Dios mismo tiene interés en cada uno de nosotros. Hay muchas personas que lamentablemente no creen en Dios y que creen que Dios está muy ocupado y que no tiene tiempo para ellos. Y lo mismo dice en Juan 6:65, dice aquí, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y acá Jesús les dice en el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí les dice Jesús que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre. Claro, estaba hablando de lo que iba a pasar. Él estaba en ese momento vivo, obviamente, pero estaba hablando de su crucifixión. Entonces muchas personas le dijeron, Señor, esta es una dura palabra. Y en Juan 6:66 dice así, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces vemos que el Señor Jesucristo fue muy directo. El Señor Jesucristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Entonces muchas veces la gente lo seguía por los milagros que él hacía, muchas veces la gente le seguía porque les había dado de comer, pero Jesús decía, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo. Entonces le dijeron, el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo siempre fue muy directo, y hay veces cuando no lo entendían, nunca tuvo miedo de quedarse solo, ni sin seguidores. Pero miren la respuesta inspirada por el Espíritu Santo que les dio el apóstol Pedro. El versículo en Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo mismo podemos decir nosotros, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Luego sigue narrando los milagros que hizo Jesús. Y en Juan 8 se habla acerca de la mujer adúltera, que también no se menciona en los evangelios sinópticos y solamente aquí. Y vemos cómo Jesús habla a la conciencia de los hombres, ¿no? Porque trajeron a la mujer adúltera y le dijeron, la ley dice que tenemos que apedrearla. Y estaba ahí Jesús. Y siempre los fariseos y los saduceos y los escribas iban donde Jesús para atacarle, para hacerle caer, porque le tenían envidia. Dice la Biblia que a Jesús lo mataron por envidia. Entonces querían hacerlo caer y le llevan una mujer. Y Moisés y el Torá y el Pentateuco dice, a una mujer adúltera hay que apedrearla. Entonces Jesús tenía que cumplir la ley.
y lo ponían en un problema, pero Jesús muy sabiamente les respondió: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice la Biblia, aquellos acusados por su conciencia dejaron las piedras y se fueron. Y le dijo a esa mujer esas palabras tan sabias: mujer, nadie te acusa, ni yo te condeno. Hemos leído en Juan 3 que Jesús no vino para condenar al mundo. Y Jesús corrobora su palabra y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces vemos que Jesús siempre cumplió la palabra. No vino, Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Así que vemos que esto mismo hizo con la mujer adúltera. Luego dice acá que Jesús es la luz del mundo, se presenta como la luz del mundo. En Juan 10 es cuando Jesús se presenta como el buen pastor. Y en Juan 10:10 dice así, en Juan 10:10 dice: el ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vemos que el Señor Jesucristo dijo claramente que Él vino para darnos vida. Y el trabajo del diablo es hurtar. Hurtar es robar de a poquitos. Entonces el trabajo del diablo va a ser siempre robar de a poquitos la fe de los hijos de Dios para hacerte dudar, ¿no? Por eso viene hurtar, matar y destruir. El diablo lo que quiere es destruir la vida de los hijos de Dios, pero nosotros con la ayuda de Dios vamos a seguir hasta el fin, porque el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 24, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces vemos acá que Jesús se presenta como el buen pastor. Y el 11, en Juan 10:11 dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces vemos que el Señor Jesucristo se presenta como el buen pastor en Juan 10. En Juan 11 se habla de la historia de Lázaro. Lázaro vivía en Betania, hermano de Marta y María, y dice que Jesús los amaba mucho a ellos. Y en este es el versículo más pequeño de la Biblia, donde dice en Juan 11:35, Jesús lloró porque amaba a Lázaro. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios, y también expresó sus sentimientos. Por eso es que nosotros los hijos de Dios tenemos que saber expresar nuestros sentimientos con Dios, decirle cómo nos sentimos, porque Dios no se va a molestar al expresarle cómo nos sentimos nosotros, si estamos tristes o pasando situaciones difíciles, porque acá dice que Jesús lloró. Y dice claramente, acá el Señor Jesucristo dijo, en Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dios ha creado al ser humano para que vivan eternamente. Entonces, acá en esta vida tenemos que decir dónde vamos a pasar la eternidad. Y nuestra oración es que Dios nos use a cada uno de nosotros para poder llevar este evangelio de salvación a tu familia, a tu entorno y a las personas que conozcas a lo largo de tu vida. Porque el Señor Jesucristo dice claramente: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Quiere decir que la muerte es solamente un paso para ir a la vida eterna, al cielo. Muchas personas me preguntan: ¿pero por qué, si Dios es tan bueno, creó el infierno? Dios ha creado el infierno para Satanás y los demonios, no para la raza humana. Los hombres, lamentablemente, deciden mal y con sus propios pies se apartan de Dios, y si no se arrepienten y no le entregan su vida a Cristo, van a pasar la eternidad en el infierno, que es algo horrible, pero es lo que dice la palabra de Dios. Así que nuestra oración es que siempre vamos a estar orando por nuestra familia y por nuestro entorno, y que Dios nos use para poder llevar salvación y vida eterna a estas personas. Y este evangelio de Juan habla justamente de eso, ¿no? Que Jesús es la resurrección y la vida, y que Él nos da vida eterna. En Juan 12, Jesús es ungido en Betania. Dice que María tomó un perfume y lo quebró, y dice que enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y Judas, dice que Judas es el que era
el que llevaba la bolsa, y dice que él se robaba de ahí el dinero. Entonces Judas dijo, esta mujer, ¿para qué ha hecho este desperdicio de dinero? Esa plata, le hubiéramos vendido ese perfume y lo hubiéramos dado a los pobres. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no. Y esta mujer ha hecho bien porque me ha preparado para la sepultura. Y ella quebró ese perfume que tenía, y así nosotros tenemos que aprender a quebrantar nuestros corazones delante de Dios. Luego, en Juan 13, Jesús lava los pies a los discípulos. Acá nos dio una enseñanza. El Señor Jesucristo vino para servir y no para ser servido. Aquí en este Juan 13 también se ve la traición de Judas. Acá también vemos cuando Pedro niega al Señor Jesucristo. En Juan 14 habla de la promesa del Espíritu Santo. En Juan 15 Jesús se presenta como la vid verdadera. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos. La voluntad de Dios para sus hijos es que todos llevemos muchos frutos. Y Él es la vid, por eso es que tenemos que estar bien arraigados a la vid verdadera. Y acá hay muchas promesas, ¿no? En el versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces acá Jesús nos da muchas promesas, y quiero leer el versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. La voluntad de Dios para tu vida es que tu vida sea muy fructífera. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, desde el inicio de la creación, la voluntad de Dios es que tu vida sea fructífera, que dé fruto. Y ahora que conocemos a Cristo, no solamente es para que dé fruto en las cosas naturales, sino que dé fruto para el reino de los cielos. Entonces, por eso dice en Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. Y acá dice el 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Después Jesús advierte que el mundo nos va a aborrecer por su causa. En Juan 16, habla del Espíritu Santo, que cuando Jesús decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no voy a mandar al Consolador, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Y el versículo 8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El pecado más grande de la humanidad es que la gente no cree en Cristo. Cuando yo converso con las personas, todos me dicen, sí, yo creo en Dios, pero cuando le digo, ¿tú crees en Jesucristo? Bueno, tengo mis dudas. Y algunas personas hasta creen que Jesucristo no fue un personaje histórico. Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios, y es el personaje más importante de toda la historia de la humanidad. Porque hoy día estamos en el año 2025 después de Cristo. No estamos en el año 2025 después de Tutankamón, de un faraón de Egipto, o después de Alejandro el Grande, o después de Napoleón. Estamos en el año 2025 después de Cristo. Cristo es la figura más importante de toda la historia de la humanidad, por eso es que divide la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y Él dice, les conviene que yo me vaya para que envíe el Consolador, y dice que el pecado más grande es no creer en el Señor Jesucristo. Luego, Juan 17, Jesús ora por sus discípulos. Hoy quiero mencionar el versículo 3 que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, queridos hermanos, la vida eterna la comenzamos a vivir hoy día, aquí y ahora. No tenemos que morir para comenzar a vivir la vida eterna. La vida eterna se comienza a vivir ahora. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Luego, en el 18 ya se cuenta el arresto de Jesús. Ahí Pedro niega a Jesús, lo que ya le había dicho que iba a pasar. Después Jesús está ante Pilato. Pilato le dije, ¿qué es la verdad? Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Hay personas que se creen dueños de la verdad. Tremendo error. La verdad es dueño de mi vida, porque la verdad es Cristo. Yo no puedo ser dueño de la verdad. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? No, tenía frente a la verdad y no lo conocía. Entonces después, en el 19,
en la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 20 Jesús resucita. El primer día después del día de reposo se presenta ante sus discípulos. Y hasta ahí acaba el capítulo 21. Y el apóstol Juan se le conoce como el discípulo amado. Leonardo da Vinci pinta en ese cuadro, en ese famoso cuadro de la Última Cena, a un discípulo recostado en el corazón de Jesús. Ese discípulo es Juan, el apóstol Juan. Así que el apóstol Juan es conocido como el discípulo amado. El apóstol Juan pertenecía al círculo íntimo de Cristo, porque Jesús tenía 12 apóstoles, pero habían 3 que estaban pegados a Jesús como chicle, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Pero lo interesante de todo es que el apóstol Juan acompañó a Cristo hasta el final. El apóstol Juan fue el único que vio a Jesucristo morir en la cruz. Todos se fueron, solo él se quedó. Por eso es que Jesús le dice, madre, y tu hijo, hijo, y tu madre, porque era el único que estaba ahí. Y esa es una de las razones por la que Dios le revela al apóstol Juan, cuando tenía como entre 80 y 90 años, le revela el Apocalipsis. Juan escribe el Evangelio de Juan, Juan escribe primera, segunda y tercera de Juan, y Juan escribe el Apocalipsis. Tiene esa revelación porque vio al Señor Jesucristo morir en la cruz. Ese es un pequeño resumen del Evangelio según San Juan. Deseo que sea de bendición para todos ustedes, que Dios los bendiga muchísimo y un fuerte abrazo a la distancia. Gracias.